expresidente que está siendo investigado por rebelión y conspiración, refuerza su grupo de abogados, su grupo de defensores. Ajá. 2 argentinos se suman a este equipo de profesionales que busca defender a Pedro Castillo, más en el ámbito internacional. En los últimos días, el expresidente, recluido en el penal de Barbadillo, recibió la visita de el famoso penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto. 2 abogados argentinos, y allí tenemos las imágenes. Ahí está. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cuáles han sido sus nexos políticos anteriores? Mira, esa imagen es de su llegada al Perú. Ya. ¿Qué te puedo decir de Eugenio Raúl Zaffaroni? Un abogado que se ha acercado a Pedro Castillo en las últimas semanas. Estuvo dando conferencias en Perú, en Arequipa. Se quedó varado, de hecho, en Arequipa por la situación de paralizaciones. Pero un abogado muy cercano al gobierno argentino, muy cercano al gobierno de Alberto Fernández. Ajá. En su momento, muy cercano también al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, una persona que tiene una reputación internacional en el ámbito penal, pero que ha estado en la línea de los últimos gobernantes argentinos, más bien de perfil de izquierda. De izquierda, ¿no? Ahora, justo ahora leía que Pedro Castillo había brindado una entrevista a un medio, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo así? ¿Puede tener esta soltura, esta facilidad? ¿Tantos permisos puede tener Pedro Castillo? Y te voy a contar lo que parece ser también la primera forma de articular un discurso de Pedro Castillo para poder ocupar espacios en prensa internacional. Mira esta publicación donde Pedro Castillo dice: me presentan como un monstruo y soy el presidente. No sé si tenemos esa gráfica de la página web, que es un artículo publicado en un portal donde... El Salto, ¿no? Exacto, mira, ahí lo tenemos. Ahí está en pantalla. Esa es una publicación extensa donde Pedro Castillo, claro, niega haber cometido un golpe de Estado. Y yo me quedaría con el titular: me presentan como un monstruo, soy el presidente del Perú. Claro, coincidencia o no, esta publicación se da luego de la visita de los abogados. Y es un medio argentino. Y es un medio argentino. Y lo que tenemos es esta situación de refuerzo de Pedro Castillo, que no está en una situación pasiva desde su reclusión. Está más bien en una situación muy activa. Recordemos que aliados de Pedro Castillo visitaron Argentina en las últimas semanas con motivo de la cumbre de los países latinoamericanos y caribeños, y allí pudo haberse fraguado, digamos, este contacto. Este nexo. Exactamente. Y recordemos que para la propia presidenta Dina Boluarte, toda esta escalada de violencia se está gestando desde el penal de La Diroes, desde Barbadillo, donde está Pedro Castillo, culpándolo y responsabilizándolo directamente de toda esta situación. Sí, y mira lo que decía este abogado argentino, el señor Eugenio Raúl Zaffaroni, en una columna de opinión publicada en una radio argentina. Califica el golpe de Pedro Castillo como un acto político. Ojo con eso. Y dice más, una proclama para no irse con el rabo entre las patas. Vamos a escuchar lo que dijo este abogado que en una declaración a una radio argentina hizo un análisis de lo que fue para él el golpe de Pedro Castillo. En estas condiciones no es cierto que quiso dar un golpe de Estado a los Fujimori, no. No, su discurso y la orden de cierre del Congreso sabía que no tenía ninguna eficacia. Era una actitud política, una suerte de proclama para que no lo echen por ningún motivo, por ninguno de esos motivos que se usan en el lawfare, sino por un gesto político. Se trató de algo así como salir con un que se vayan al en lugar de hacerlo con el rabo entre las patas acusado de cualquier cosa. Ese es entonces uno de los abogados de Pedro Castillo y entendemos que por allí va a ir su estrategia penal, ¿no? Tal cual, como presentar la situación del golpe de Estado como un acto político que buscaba hacer prevalecer el liderato de Pedro Castillo. Así lo ha dicho textualmente la persona, este jurista que ahora es parte de la defensa, asesora. No queda claro, digamos, si legalmente es su abogado, pero claramente estamos hablando de un abogado con
por lo menos un perfil internacional fuerte. Integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue parte de la Corte, Interamericana de Derechos Humanos. Y también ha sido miembro de la Corte Suprema en su país. Sí, es un jurista bien conocido, al menos en Argentina y en la zona sur. Como bien lo decía Santiago, siempre ligado a movimientos políticos de izquierda. Me pregunto, ¿cómo se financia todo esto, no? Porque no creo que este jurista Raúl Zaffaroni cobre medio, ¿no? ¿Cómo se va a financiar toda esta situación? Claro, normalmente, digamos, este tipo de visitas podrían hacerse no necesariamente a través de una situación de paga o de dinero. Los abogados hablan de esta figura pro bono, una figura gratuita de asesoría. Y una vez que terminemos el proceso, ahí saldamos cuentas. En este caso, y quería mencionar la fuente de esa foto de la visita de Perú, es LP Derecho, la página web de donde saqué la fotografía de los dos abogados llegando al aeropuerto. Pero lo que sí se puede entender es que es una persona que puede tener una fuerte influencia en el ámbito internacional para hacer prevalecer los argumentos de Pedro Castillo. Y eso me parece que es como que el segundo punto de la estrategia, ¿no? Aquí en Perú ya no había abogado que podía sustentar este fallido golpe de Estado, ¿no? Y aquí evidentemente ya todo estaba mucho más claro, porque no tienen todavía cómo justificar, por ejemplo, por qué salían por la puerta trasera corriendo y se iban rumbo a la Embajada de México. Si estaba todo bajo control, ¿por qué esa intención de querer huir prácticamente del país? Claro, en esta entrevista que les hemos mostrado en la página web, Pedro Castillo dice: yo no estaba yendo a la embajada, estaba yendo a dejar a mis familiares a la embajada, ¿no? Intentando dar una nueva versión de Pero ¿por qué entonces llevar a la familia fuera del país? Porque sabía entonces que aquí las cosas no se iban a mantener en un orden democrático y su familia corría peligro. Esa era su preocupación. Igual, ¿no? Su justificación igual deja muchas dudas. Tal cual. No se está quedando con las manos cruzadas Pedro Castillo, y ahora te contaba esto de que dos importantes reputados abogados argentinos cercanos al gobierno están asesorando al expresidente. Bueno, ahora para girar un poco la visión internacional de lo que está pasando en el país, ¿no? Vamos a ver hasta dónde pues las mentiras o estas estrategias alcancen sus patas. Santiago, muchísimas gracias. A ti, Alicia, por compartir.